Buenos días a todos. Em, la clase de ahora nos vamos a enfocar a hablar sobre los distintos lípidos que se encuentran en el cuerpo animal y yo creo que si alcanzamos a ver un poquito sobre el metabolismo de los lípidos. Entonces es continuación, ¿no? La clase pasada pues básicamente estuvimos hablando sobre la introducción a los lípidos, un poquito de su importancia, em, y alcanzamos a platicar sobre los ácidos grasos, que básicamente los ácidos grasos es la unidad de lípidos en la célula. Por unidad de lípidos en la célula me refiero que a partir de los ácidos grasos se sintetizan las demás grasas. Así como hablábamos de la glucosa que se utilizaban pues, para el glucógeno, por ejemplo, o los aminoácidos que se utilizaban para sintetizar proteínas, pues aquí los ácidos grasos son los que es la unidad, ¿no? Un poquito de repaso, pues los clasificamos según los enlaces que tienen. Ácidos grasos saturados, decimos que son estas moléculas que tienen puros enlaces simples. Por eso se llaman saturados, ¿no? Porque como que no hay espacios. Y los insaturados tienen dobles enlaces y, y pues quedan como estos espacios sin hidrógeno y por eso son insaturados. Em, Característica de los ácidos grasos insaturados, habíamos comentado que son más inestables porque hacen como dobleces. Estos dobleces hacen difícil su empaquetamiento, o sea, molecularmente pues no se pueden como apilar entre ellos y lo podemos visualizar como grasas líquidas a temperatura ambiente. Y les digo a temperatura ambiente porque pues si las congelamos pues se hacen sólidas, ¿no? Como lo líquido. Eh, pero, pues básicamente son los aceites, ¿no? O sea, los aceites, pues ya ven que es grasa y a temperatura ambiente, pues los encontramos em, así, pues líquidas. Y tenemos los ácidos grasos saturados, por ejemplo, iba a decir la mantequilla, pero si dejamos la mantequilla fuera, igual se, se hace un poquito líquida. Em, pero bueno, los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente los podamos visualizar sólidos, que es la grasa animal. Es una forma de guardar o almacenar energía, pues que es la grasa y pues es sólida, ¿no? No es líquida. Y no sé por qué no les puse imágenes de grasa. Es que yo doy por hecho que que pues la ven, que ya saben cómo es. Y no tengo imágenes de eso. Pero pues ahorita ya están trabajando con el cadáver, pues, ahí, pues quiero pensar que tiene grasa, pues ahí más o menos la ubican, ¿no? Es em, pues amarillosa, así, grasosa, la grasa, ¿no? O la manteca, pues la manteca de cerdo, pues no sé si la han visto ahí en el súper, pero bueno, es esa. Ay, ¿dónde estamos? Ah, ok, aquí, ¿no? Entonces, estas son las principales diferencias. Em, el hecho que tengan doble enlace, les digo que molecularmente generan como un doblez que le dicen codo. Entonces, pues imagínense las moléculas así como dobladitas y pues no se pueden empaquetar como tal, de ahí que se puedan visualizar como aceites, como líquidos. Y en esta diapositiva les ejemplificaba la diferencia de dos lípidos o dos ácidos grasos que están compuestos básicamente por la misma cantidad de carbonos, pero uno tiene dos dobles enlaces, representando aquí, ¿no? Que está en el primer carbono y en el noveno. Y la diferencia de energía que se necesita eh, pues como aquí dice para fundirlo, ¿no? Para llevarlo a su estado líquido pues son de 63 grados. Pero del mismo modo, pues el cuerpo tiene esta misma dificultad de generar energía para empezarlo a fundir y empezar a trabajar con esto. De una vez les adelanto, no es que necesitemos llevar el cuerpo a 63 grados. Acuérdense que tenemos enzimas que degradan la- que degradan, pues, en este caso los nutrientes, en este caso los lípidos, y las enzimas ahorran energía. Pero, pues, si esta diferencia de grados centígrados, pues sí nos ayuda a visualizar muy bien, pues, esta diferencia de energía que se necesita.
¿Alguna duda, algún comentario? Ok. Y pues básicamente la diferencia a nivel celular es cómo empieza a trabajar con ellos. Empieza a generar dos diferentes tipos de colesterol, que más adelante les voy a platicar qué es el colesterol, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues son moléculas que sirven de transporte y son moléculas que sirven para sintetizar pues otras moléculas de importancia fisiológica. Pero uno de estos colesteroles que lo clasificamos como bueno y malo, de alta densidad es bueno, de baja densidad es malo, y es por cómo se acumula en el cuerpo. El de alta densidad, que se le conoce como bueno, puede transitar por los vasos sanguíneos sin problema y llegar a los lugares que tiene que estar para hacer sus necesidades fisiológicas. Los de baja densidad tienden a colocarse en las paredes de las arterias, se acumulan en las paredes de las arterias y por eso pues dicen de que con el alimento que es el taparterias, ¿no? Que son básicamente triglicéridos saturados o insaturados de tipo trans, que están todavía más, iba a decir más peor, qué vergüenza. Todavía peor, ¿no? Acuérdense que no se dice más peor porque escucho mucho que la gente dice así. O peor. Pero peor es peor que peor. Bueno, X. Em, bueno, les digo, están los ácidos grasos de tipo trans que son peores, les digo, porque básicamente tienen la fortaleza del doble enlace, pero eh, a estos lípidos se les hace un proceso que se llama hidrogenación, donde se elimina el doblez. Y ahorita les comentaba, ¿no? Que este doblez en forma de codo genera un, pues, un desbalance en la molécula y pues permite también que sea más fácil trabajar con él. Lo que hace este proceso de hidrogenación toma a los ácidos grasos insaturados y los hace rectos, rígidos, estables. Entonces, em, ¿qué pasa con estos ácidos grasos? Aparte que son más estables por la forma recta que tienen dobles enlaces. Entonces acuérdense que los dobles enlaces son más difíciles de romper. Y pues para el cuerpo son muchísimo más difíciles de trabajar y pues se quedan acumulados por más tiempo en las arterias. Entonces son doblemente taparterias. Em, Entonces, si por ahí ven en las etiquetas de sus alimentos que tienen ácidos grasos trans, pues limítense, ¿no? O sea, no digo de que, no coman esas cosas, porque pues sí están ricas, la verdad. Pero, pero pues si pueden limitarse, mejor. Un gran ejemplo de estos ácidos grasos de tipo trans es la famosa margarina, que la margarina antes se creía, o bueno, te la mercadotecnia te hacía ver como que es más saludable que la mantequilla, porque te decían, es de origen vegetal. Y casi todos los aceites de origen vegetal son, pues, aceites, ¿no? O sea, líquidos. Pero hacen este proceso de eliminar el codo, hacer los ácidos grasos trans y que parezca mantequilla. Y de hecho, si se fijan, la margarina es bien dura. O sea, tú agarras mantequilla y pues a veces está un poquito durita pues por estar refrigerada. Pero la margarina está súper dura, o sea, se batalla. Eh, en fin, ¿no? Pues imagínense lo que tarda el cuerpo para eliminarla. Y pues básicamente estos ácidos grasos insaturados que deberían de generar colesterol de tipo bueno, cuando están en su versión trans, pues generan colesterol de baja densidad y es el colesterol malo y pues básicamente genera riesgos cardiovasculares. ¿Dudas, comentarios con esto? Antes de continuar la clase. Ok. Em, y saben que mi abuelita, por ejemplo, es súper fan de la margarina. O sea, no es que les interese, ¿verdad? Pero no puedo hacer que deje de comprar margarina. Dice, de algo me tengo que morir. Y yo, no, que no ve que ya está anciana. En fin. Este sí no lo hemos comentado. O creo que sí. Bueno, X.
Los triglicéridos, los famosos triglicéridos, pues básicamente es como almacenamos la grasa en el cuerpo. Y, y el mismo nombre lo dice, ¿no? Triglicéridos habla de que son tres ácidos grasos unidos a una molécula que se llama glicerol. Este glicerol es como algo así gelatinoso. Eh, entonces, aquí estamos viendo una molécula de ácido graso que son largos. Acuérdense que son entre 18 o 20 carbonos. Y estos pues se unen a un glicerol, pero son tres ácidos grasos, ¿no? Entonces aquí está visualizado, ¿no? Ácido graso uno, 2, 3 unidos a un glicerol. Entonces de ahí el nombre triglicérido. Y pues básicamente, como ahí lo comenta, principal reserva energética tanto en animales como en plantas. Más común presente en plantas, digo en animales. Y dice que es la fuente de calorías en la dieta. Em, Esta almacena gran cantidad de energía, alrededor de 12 veces más que una molécula de glucosa. Y ahorita vamos a platicar de eso. O no sé si la siguiente semana que veamos metabolismo, ¿no? Entonces, sí platicamos de esto, que incluso les dibujé la célula. Pues estas bolitas amarillas, pues básicamente es una bolsa de triglicéridos y el citoplasma es como lo azulito. Las células de la grasa básicamente es pura grasa, o sea, es un citoplasma súper delgadito, un anillo de citoplasma y adentro es puro, pues pura grasa, puro suki. Em, Evolutivamente la grasa es muy rica porque en nuestros antepasados pues no es como que podían comer todo el día o asegurar sus tres alimentos al día. Tenían que estar comiendo bayas, etcétera. Eh, entonces la grasa animal pues terminaba siendo muy rica para desearla y poder pues aguantar más tiempo sin consumir alimento. Es una fuente de reserva de energía. Ahí más o menos les estoy dibujando un adipocito. Pues básicamente el espacio en blanco es el citoplasma. Fíjense cómo se va toda la periferia. Este es el núcleo donde guarda el ADN. Y todo lo blanco, digo, todo lo amarillo es grasa. Entonces los adipocitos, pues básicamente para eso sirven, ¿no? Para guardar grasa. Y les comentaba, ¿no? Si gastamos esa grasa, si gastamos esa reserva energética, el adipocito, pues como su función es guardar la grasa, va a mandar em, hormonas para que a ti te dé hambre. Porque el cuerpo dice, si me generaste a mí para almacenar grasa, es porque vas a necesitar esa grasa. Si me quitaste esa grasa, yo te voy a demandar que me des más grasa, porque pues, si no, ¿para qué existo? ¿Para qué sirvo, no? Entonces, pues manda, entre más células de la grasa tengas, más fácil que te dé hambre, aunque no tengas la necesidad, porque esas células pues ocupan generar o completar su reserva de grasa. Em, bueno, básicamente estos son los principales lípidos en el cuerpo, ¿no? Ácidos grasos y triglicéridos. Pero, y se consideran como lípidos de tipo simple. O sea, aunque el triglicérido se complemente con un glicerol, en sí se considera ácido, perdón, en sí se considera como lípido simple. em, Porque no está unido a un carbohidrato o a una proteína, ¿no? Eh, en, en ese sentido están los lípidos complejos, que estos sí tienen como un grupo funcional extra o están unidos a un carbohidrato o o a una proteína. Dice, los lípidos complejos en su composición intervienen ácidos grasos y otros componentes, como alcohol, azúcares o glúcidos, ácido fosfórico, glicerol. Jeje. Eh, ignoren aquí el glicerol. Acuérdense que estamos considerando al ácido graso, perdón, al triglicérido como simple. Y esfingosina.
Pues básicamente es un ácido graso más algo más, excluyendo al glicerol. Aunque, como se están dando cuenta aquí, pues algunos autores consideran a los triglicéridos como un lípido complejo. Em, y la importancia de los lípidos complejos es que, bueno, aquí lo dice, ¿no? Forman parte de las membranas de las células animales. La clase pasada les comentaba, pues, que las células de los animales en su membrana contienen lípidos que ayuda a hacer como el compartimiento. Como los animales pues están compuestos por agua, les dibujaba varias células, ¿no? De que, ay, es que lo tengo con amarillo. De que célula uno con su núcleo, célula 2 con su núcleo, célula 3 con su núcleo. Y entre cada uno de ellos pues tenemos agua, y adentro están agua, ¿no? Y en cada una de estas. Entonces, para separar espacio uno, espacio 2, espacio 3, la membrana, pues básicamente está compuesta por dos capas de lípidos que ayudan como a separarlo, ¿no? Aprovechan la hidrofobia o la capacidad de repeler el agua, pues para generar estos compartimientos o estas separaciones. Entonces, la membrana de las células, la verdad es que es súper compleja. eh, y entre ellos pues tiene varios tipos de lípidos pues que ayudan a esta parte, ¿no? Principalmente las moléculas estrellas en las membranas de todas las células, e incluso en las bacterias, etcétera, son los famosos fosfolípidos, que el mismo nombre aquí nos está diciendo fosfo, que tiene un grupo funcional con fósforo, puede ser un ácido fosfórico u otro, y lípidos, ¿no? Que en este caso son ácidos grasos. Acuérdense que hablamos de ácidos grasos más otra molécula. Y luego tenemos los esteroides, que los esteroides, pues básicamente es un tipo de lípido y sirven como hormonas. De ahí que las personas bueno, en veterinaria también se usa, ¿eh? En veterinaria, los esteroides, pues básicamente se relacionan mucho a las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, andrógenos, etcétera. Y parte de lo que hacen estas hormonas sexuales sí regulan el comportamiento sexual, pero también, por ejemplo, visualicen el tránsito de niño a puberto adolescente, ¿no? Que hay un crecimiento, que hay una acumulación de grasa en ciertas zonas. Entonces, lo que hacen los esteroides, pues es precisamente eso, o sea, como movilizar grasa o gastar grasa. Eh, en el caso de las hembras, los estrógenos pues ayudan a movilizar grasa, por ejemplo, para los senos, para las glándulas mamarias y también se acumulan, por ejemplo, en caderas. Y en el caso de los machos, la testosterona ayuda más que nada como a quemar grasa. Entonces, en veterinaria utilizamos los esteroides, estas hormonas, precisamente hacen como un cóctel y, y pues así hacen que los animales pues ganen más grasa y que se acumulen ciertas zonas de interés. Y pues en los humanos, pues para ponerse bien mamators. En fin, estos lípidos complejos pues son hormonas, ¿no? Son lípidos o es una proteína con lípidos en su composición. Bueno, en sí los lípidos los podemos clasificar como glicerolípidos, que este glicero pues hace referencia a que contienen glicerol más otra cosa, porque si es glicerol más ácido graso, pues son los triglicéridos. Y acuérdense que al menos en esta clase los estamos considerando como lípidos simples. Pero en este caso los glicerolípidos es glicerol triglicérido más otro componente, principalmente glucosa o carbohidratos o un grupo fosfato. Y luego tenemos los esfingolípidos, que aquí dice que tienen un aminoalcohol de cadena larga. Y tenemos a los esfingoglucolípidos o a los esfingofosfolípidos. Y si se fijan, pues también participa el carbohidrato glucosa o el grupo fosfato. Em, los esfingolípidos, y ahorita casi no me acuerdo
y no lo incluí en la clase. Pero tengo entendido que sirven como mensajeros químicos. Em, la siguiente clase les traigo más información de esto porque no me enfoqué en esto para esta clase. Pero bueno, ¿alguna duda, algún comentario hasta ahorita en cuanto a lípidos complejos? Ok. Bueno, los fosfolípidos vienen siendo el lípido complejo más importante del cuerpo, porque básicamente los fosfolípidos forman la membrana celular. Hay, hay otros lípidos complejos en la membrana celular, pero básicamente, y yo creo que el 99% de la membrana son puros fosfolípidos y se caracterizan por esto, o sea, es como una cabeza con dos patitas. La cabeza es hidrofílica, tiene afición por el agua. Y las colas son los ácidos grasos, es la parte hidrofóbica. Entonces se llaman fosfolípidos porque pues tienen un grupo fosfato y el glicerol, que es donde se unen los ácidos grasos, que en este caso son dos ácidos grasos, glicerol más fosfato. Em, Hay varios fosfolípidos eh, y se pueden clasificar pues de diferente forma. Pero para términos de esta clase, pues nomás nos interesa ubicar a los fosfolípidos, que son los que les estoy presentando en pantalla, y que son los que forman la membrana de las células. Pero la célula puede jugar con estos fosfolípidos. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo una monocapa. Mono habla de uno, ¿no? Entonces, una capa nomás de puros fosfolípidos. Cuando tenemos una capa de puros fosfolípidos, la parte hidrofóbica, que son las patitas, eh, como repelen al agua, pues voltean hacia el otro lado. Y la parte de la cabeza, que es la hidrofílica, siempre en contacto con el agua. Si tuviéramos fosfolípidos individuales, estos flotarían para quedar en la superficie, porque el ácido graso al repelerse, pues no va a poder estar en agua, entonces siempre va a buscar poner cara afuera del agua. Y lo que hace la célula es formar una bicapa de fosfolípidos. Compartimiento uno, compartimiento 2, adentro de la célula, afuera de la célula. Eh, Aquí lo menciona como una vesícula. Esto puede formar la célula y la célula adentro de su célula también la utiliza para formar más compartimientos. Por ejemplo, tenemos la célula que ya sabe, ¿no? Y adentro está un compartimiento como el núcleo. Ah, pues el núcleo también es una bicapa. Y luego está la mitocondria. Y la mitocondria pues también tiene su bicapa. Y luego están las vacuolas, por ejemplo. Las vacuolas pues básicamente es esto, ¿no? Como una vesícula que puede guardar enzimas, puede guardar pues grasa, puede guardar agua, etcétera. Pues puede guardar varias cosas. Pero así es como se forman las células, ¿no? Con dos compartimientos. Entonces, bicapa, bi es de dos, ¿no? Dos capas. Entonces la primera capa está dando, la cabeza está dando afuera y la segunda capa la cabeza está dando adentro y la grasa está como pues entre ellas, ¿no? Em, y esto hace también que las moléculas no puedan entrar ni salir porque si entran, o sea, para entrar necesitan ser hidrofóbicas. Bueno, para entrar necesitan ser anfipáticas, es decir, que tengan un lado hidrofóbico y un hidrofílico para que tengan interacción con ambas estructuras y puedan como transportarse. Si no son anfipáticas, uy, si no son anfipáticas, necesitarían, ay, ¿qué hice? Perdón, si no son anfipáticas, es decir, que tengan su lado hidrofóbico hidrofílico, em, necesitan proteínas de transporte, pues que para la célula meterlo. ¿Alguna duda, algún comentario con esto que les estoy platicando? Bueno, una estructura como esta, que es una micela, esta
Pues no puede contener nada, es una sola capa, pero no puede contener nada adentro, o sea, no genera un compartimiento como tal. Em, pues no sé, no, ahorita no se me viene a la mente funciones de la micela, ¿no? Pues que yo sepa, en la célula animal, pues no se utilizan estas cosas, pero pues esta es una micela, básicamente es una sola capa. La parte hidrofóbica queda como apuntando al centro y la hidrofílica pues puede permanecer en el agua sin problema. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita sobre los fosfolípidos? Bueno, en el caso de la bicapa lipídica, pues así la genera. Dice, es una barrera selectiva, es lo que les comento, o sea, no cualquier molécula puede traspasar la membrana de la célula. Selectiva porque en su interior, por así decirlo, o bueno, dentro de la membrana, en medio de todos estos fosfolípidos, existen estas estructuras que son proteínas de transporte, que aquí alcanzan a visualizar que tiene como un canal y básicamente selecciona qué entra y qué sale, ¿no? Permite compartimentalización celular. Por ejemplo, l- la membrana que forma la célula y compartimientos como el núcleo, como la mitocondria, eh, como lisosomas, también no sé si ya estén familiarizados con los demás organelos de la célula, la mitocondria, etcétera. Muchos de estos organelos se mencionan como organelos membranosos o u organulos membranosos, de que tienen una membrana, ¿no? Como, y pues estas membranas pues básicamente están formadas por fosfolípidos. Dice, facilita la comunicación y el transporte. La comunicación es porque también, así como está esta proteína de transporte, pues va a haber otras proteínas y otras moléculas que sirvan para comunicarse con otras células. Les comentaban en la unidad de carbohidratos que la célula pues en su membrana contiene carbohidratos que les permite comunicarse con otras células. Y dice, incluye proteínas de membrana y receptores. Estos receptores, pues es lo mismo de cómo se comunican las células con otras. Y pues pueden recibir nutrientes, pueden recibir información, pueden recibir pues muchas cosas, muchas moléculas, que pues a final de cuentas son para comunicación. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, y si le damos un zoom a la membrana, pues se alcanza a apreciar la cabeza hidrofílica y las colitas hidrofóbicas de ácidos grasos. La cabeza, que es la parte del fósforo con el glicerol, y los ácidos grasos, que es la parte de la grasa hidrofóbica. Entonces, compartimiento uno, adentro de la célula hay agua y afuera de la célula también agua. Entonces, esto permite hacer como la separación. Bueno, funciones de la bicapa, pues aquí se las pongo aunque ya las platicamos. Impermeabilización de la membrana, estabilidad y flexibilidad, permite la integración de proteínas, pueden actuar como receptores y señalización celular, compartimentalización celular, transporte de sustancias liposolubles. Todas se las había comentado y lo de las sustancias liposolubles, eso no se los había comentado. Bueno, la clase pasada sí se los platiqué, de que las moléculas que tienen lípidos generalmente en su estructura, liposolubles, hace referencia a que tienen una estructura lipídica y otra hidrofílica, es decir, una molécula anfipática con porción hidrofílica y otra porción hidrofóbica. Esto hace que las sustancias puedan penetrar la membrana sin pedir permiso, o sea, sin necesitar una proteína de transporte. Las moléculas que son liposolubles, pues digamos que, ajá, pues penetran a la célula sin problema. Y eso funciona, por ejemplo, en algunos fármacos. Si nosotros necesitamos que un fármaco funcione rápido, o sea, de que no pida permiso para metabolizar sin nada, que nomás entre a donde tenga que entrar y haga su efecto, se utilizan sustancias liposolubles. No sé si han escuchado a los famosos
corticosteroides, que son desinflamatorios de tipo, eh, contienen como un pedazo, por así decirlo, de colesterol, de una grasa. Entonces estos corticosteroides generan una desinflamación bastante rápida, porque eso pasa, o sea, no piden permiso a la célula para entrar, simplemente en cuanto entra al sistema, pues empieza a generar su efecto. Pero bueno, eso a lo mejor ya lo van a ver más adelante. Pero pues si alguno de ustedes ha tomado corticosteroides, pues la parte esteroide, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Es un tipo de lípido complejo derivado del colesterol. ¿Dudas, comentarios con esto? Pero mucho cuidado con los corticosteroides porque son peligrosos. Si no se saben usar, son peligrosos. Bueno, em, hablando de los esteroides, pues estamos hablando de lípidos complejos, ¿no? El primer lípido complejo que profundizamos fueron los famosos fosfolípidos, importancia, forman las membranas, ¿no? En el caso de los esteroides es un grupo de moléculas, ¿no? Tenemos al colesterol, a los andrógenos como la testosterona, a los estrógenos. Y si les suena a estos, pues por ejemplo, este es la testosterona o forma parte de la testosterona. Son las hormonas sexuales, ¿no? Em, y aquí estamos viendo como flechitas de colesterol para acá, andrógeno para acá, y es porque del colesterol se sintetizan estas hormonas sexuales. Característica de los esteroides es que tienen cuatro anillos fusionados. Si se fijan en cada una de estas moléculas, tiene cuatro anillos. Uno, 2, 3, 4 y pues su cadena radical. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Y todos estos son lípidos. Eh, las moléculas más comunes cuando hablamos de esteroides están pues el colesterol, las hormonas esteroideas, de hecho es una clasificación de estas hormonas como la testosterona y los estrógenos, y los ácidos biliares, la bilis, que, que en función, por ejemplo, el colesterol, pues básicamente sirve de forma estructural, le da estabilidad a las membranas de las células. Las hormonas, pues tienen función hormonal. Eh, Acuérdense que la función de una hormona es regular alguna función. En el caso, por ejemplo, testosterona y estrógeno, lo que regulan puede ser, por ejemplo, eh, pues cuando comienza la pubertad, empieza el crecimiento, también regula la actividad sexual, crecimiento de órganos sexuales, regula también incluso el comportamiento. En el caso de la testosterona, por ejemplo, está muy relacionada a un comportamiento de competitividad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hormonal igual a regulación fisiológica. Y por último, los ácidos biliares que pues tienen función digestiva. Los ácidos biliares sirven para ayudar a digerir los lípidos, que más adelante pues lo vamos a platicar. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, hablando del colesterol, el colesterol eh, también es muy importante en el cuerpo. Yo sé que a lo mejor y tiene una connotación negativa de que el colesterol es malo porque por mucho tiempo se estaba relacionando a que el colesterol te tapa las arterias. Pero como lo comentábamos en clases pasadas, el colesterol, pues hay una versión buena y una versión mala, ¿no? La versión buena, pues tiene muchas funciones como sintetizar otras hormonas, como generar estabilidad en las células, o sea, si no hay colesterol, la estabilidad de las membranas celulares pues se vería afectada y pues, se pueden romper más fácil, por así decirlo. Em, y pues otras funciones. Se caracteriza por ser un lípido anfipático. Por anfipático se refiere a que tiene una parte hidrofóbica y una hidrofílica, así como los fosfolípidos, ¿no?
Dice, se sintetiza a partir de acetilcolina, es decir, que si hay acetilcolina se puede sintetizar o producir colesterol. De la misma forma, el colesterol se puede degradar a acetilcoenzima. Dice componente esencial de las membranas de las células animales y de la capa externa de lipoproteínas plasmáticas. Pues básicamente está presente en las membranas de las células, como ahorita les comentaba, le da estabilidad a estas membranas. Y dice componente de capa externa de lipoproteínas plasmáticas. En la sangre están presentes este colesterol que sirve para transportar pues ciertos nutrientes. Sirve como una molécula transportadora. Em, Dice precursor de la biosíntesis de todas las hormonas esteroideas, vitamina D y sales biliares. En otras palabras, a partir del colesterol se producen las hormonas esteroideas, estrógenos, testosterona, andrógenos, vitamina D y sales biliares. O sea, si no hay colesterol, pues no se pudiera producir estas moléculas. Y bueno, aquí en la imagen, pues hay una comparación del colesterol malo, cómo se puede empezar a acumular. Y el colesterol bueno, pues aunque haya mucho, pues puede transitar en el cuerpo sin problema. ¿De dónde sale el colesterol? Aquí dice 50% y 50%, ¿no? Pero en realidad, pues varía un poquito dependiendo del tipo de dieta. Pero se supone que es muy similar. O sea, el animal obtiene el 50% del colesterol a partir de su dieta y el otro 50% lo puede sintetizar a partir de acetilcoenzima A. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, dice el colesterol se tiene casi por igual de la dieta y la biosíntesis, un poco más de la mitad se produce por síntesis. Eh, y el hígado y el intestino aportan cada uno un 10% y lo demás pues están presentes en, pues, en la grasa. Entonces, en este esquema está un poquito de qué es lo que pasa con el colesterol. Entra a través de la dieta o ya sea que el cuerpo lo sintetice. Esto es en humanos, ¿no? Aproximadamente se puede producir un gramo por kilo de la dieta, ¿no? ¿Y qué pasa con el colesterol? Crecimiento a través de formar nuevas células, transformación en sales biliares para la digestión de grasas o eliminarlas por tracto gastrointestinal. El exceso pues se puede eliminar pues, por las heces. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, a lo mejor ya los enfadó con esto, pero pues hay colesterol bueno, colesterol malo. HDL es High Density Lipid, lípido de alta densidad. Este se considera como el colesterol bueno. Y una de las funciones del colesterol bueno, aparte de sintetizar ácidos, aparte de los que les comenté, de sintetizar sales biliares, formar parte de la estructura de las células, em, y el otro ya se me olvidó, eran tres. Ah, y las hormonas también tienen la capacidad de retirar colesterol de las arterias. Es decir, el colesterol bueno, hay estudios que dicen que el colesterol bueno ayuda a regular el colesterol malo. Entonces, eh, si alguien tiene problemas arteriosclerosis, aquí está una imagen de cómo va afectando el grosor de las arterias. Esta es una arteria y se ve grasosa, ¿no? Porque pues está llena de colesterol de baja densidad malo. Y incluso puede llegar a tapar, ¿no? O sea, se puede eh, empeorar. Y pues esto genera infartos y accidentes cerebrovasculares, ya sea que tape las arterias coronarias, es decir, las arterias presentes en el corazón, o arterias que pueden estar presentes en el cerebro. De ahí el riesgo de estas. Ah, bueno, les comentaba, si hay un problema, por ejemplo, de pues casi taponamiento de arterias, se puede agregar en la dieta colesterol, siempre y cuando sea colesterol bueno.
que es, por ejemplo, los famosos omega 3 o, sí, pues los omega 3 que son un tipo de ácido graso de colesterol bueno, presente, por ejemplo, en el salmón. Bueno, muy rico en el salmón, en las almendras, en, en en las nueces. Y este mismo colesterol ayuda a retirar el colesterol malo y que empiece a circular por tu sangre normal y poderlo eliminar. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, otra grasa, bueno, no es grasa, otro lípido eh, complejo importante en el cuerpo animal, pero no en todo el cuerpo animal, son las famosas ceras. Las ceras son lípidos también. Dice, las ceras son esteres formados por un ácido graso y un alcohol de cadena larga. En el caso de las ceras son de cadena todavía más larga que los lípidos que hemos estado comentando. 32 hasta 32 carbonos, ¿no? Dice, tienen una estructura simple con una larga cadena hidrofóbica. Y pues está presente, por ejemplo, en los panales. En algunos animales los utilizan para generar como esa hidrofobia, en el caso, por ejemplo, de algunas aves acuáticas que generan como una cera en sus plumas, pues para que no se mojen, como quien dice, ¿no? O en el caso de las ovejas en su lana. Y pues algunas plantas también las producen como protección, como las manzanas, ¿no? Que tienen cera en su cáscara. Pero aquí pues no hay mucho que comentar, no son tan relevantes al menos para el objetivo de la clase. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Médico, y hale cuenta que ¿Qué? esas ceras no son las mismas que lo dije. Otra vez. Disculpe, esas ceras no son las mismas de que de las del oído. Sí, Ay, disculpe. ¿Sí? sí, también del oído. Em, pues sí, pero digamos que metabólicamente para términos de bioquímica no son tan relevantes. Pero sí, también eso es la cera del oído. Em, que debía habérselos apuntado ahí, ¿no? O sea, lo minimicé bastante. Bueno, en el caso de las sales biliares que les he comentado, funcionan básicamente para ayudar a digerir las grasas. Dice, moléculas anfipáticas, y es como un shot por cada vez que digo anfipático en esta clase. Una quinta vez, ¿no? Como enfado, pero para que se les quede bien grabado. Una molécula anfipática es que tiene un lado hidrofóbico y un lado hidrofílico. Bueno, al revés, hidrofóbico, hidrofílico. Este es una sal biliar, un ácido biliar. Em, Su función es solubilizar glóbulos de grasa. Entonces, la grasa, pues es hidrofóbica completamente y cuando la comemos, pues entra así en forma de grasa. Pero digamos que en todo el tránsito, pues está flotando. Hagan de cuenta que si esta es la comida y aquí están todos los nutrientes principales, llámese vitaminas, carbohidratos, proteínas, etcétera. Pero los hidrofóbicos, que son las grasas, pues van a estar flotando. Entonces, cuando las células del intestino quieran absorberlo, pues van a absorber solamente lo que esté formando, pues el quimo. Y ahí ya no quería, no me acuerdo cuál es el quimo y cuál es el kilo. Eh, cuando comemos, el bolo alimenticio, pues es lo que masticamos. Y luego cuando llega al estómago se llama kilo, que se combina con el ácido gástrico. Y luego cuando llega al intestino se llama quimo. Entonces, en el caso del quimo, la grasa pues va a estar flotando y las células, esta es una célula del intestino,
tiene como unos pelitos aquí y empieza, con los pelitos empieza a atrapar todo lo que está en el quimo para absorberlo. Entonces la grasa está flotando y no se puede absorber. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hace esto. Con las sales biliares rodea a la grasa. Entonces la empieza a rodear para hacerla hidrofóbica y que pues pueda estar presente en el quimo. Y ahora sí poderla absorber. De ahí que las sales biliares lo que hacen es ayudar a la digestión de las grasas. Específicamente las solubilizan. Específicamente permite que se combine con todo el demás alimento. O sea, que no flote por ser hidrofóbico. ¿Sí me explico? Leira, médico, ¿cómo se da la saponificación? La saponificación de las grasas se da agregando una base fuerte, una base, pues una sustancia básica, lo contrario ácido, y se forma el jabón. Básicamente eso. Pues en el cuerpo animal no se da eso, o sea, no se forma es más que nada un proceso artificial, de nada. Entonces pueden agarrar grasas y echarle una base fuerte. Eh, ¿Qué es una base fuerte? Y la sosa cáustica o algo así, ¿no? Y ya se forma el jabón. ¿Cómo químicamente? La verdad es que no sé, simplemente sé que se le agrega una base fuerte. Bueno, en el caso de las sales biliares, se sintetizan a partir del colesterol, ¿no? Ya lo comentamos, específicamente en el hígado. El hígado, las células del hígado sintetizan la bilis y se almacenan en la vesícula biliar. Y cuando comemos, la vesícula biliar se exprime, por así decirlo, se contrae y libera su contenido al intestino delgado. Y ya en el intestino delgado se lleva la solubilización de la grasa. Se secreta el intestino, favoreciendo la digestión y absorción, ¿no? O sea, favorece, no es que las digiera, simplemente ayuda a que el cuerpo las digiera y las absorba. Y una característica de la bilis es que tiene un color, pues cafezoso, así, es un color intenso. Entonces, es lo que le da el color a las grasas, es lo que le da el color a las heces, perdón. Entonces, por ejemplo, ahí se pueden dar cuenta, por ejemplo, eh, los animales que hacen heces muy blancas es porque no secretan bilis, ya sea porque algún problema en el hígado que no lo esté sintetizando o porque el conducto que, que lo secreta en el intestino delgado, que es el colédoco, se taponea, ¿no? Y pues aquí está una imagen, ¿no? de un hígado microscópico y en estos conductos biliares, cómo se empieza a, pues por ahí va la bilis. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, dice, las sales biliares son esenciales para la eficiente digestión y absorción de lípidos en el tracto digestivo, desempeñando un papel fundamental en la movilización y transporte de productos de la digestión lipídica. Su función es esto, ¿no? Emulsificar o solubilizar las grasas, que pues era lo que les estaba platicando. Así está la grasa, se combinan con las sales biliares y se generan esta emulsión de gotas de grasa. Y así se combina con el quimo, o perdón, se combina con el kilo, que es esta digestión del alimento, pero pues ya todo combinado con el ácido clorhídrico, con el jugo pancreático, etcétera. Y ya las enzimas pueden empezar a trabajar con las grasas. Y ya, en resumen de la clase del día de hoy, pues tenemos que, ¿cómo están clasificados los lípidos? Primero, la unidad, acuérdense que son los ácidos grasos. Y a partir de los ácidos grasos, pues tenemos a los triglicéridos, que básicamente es una molécula de glicerol con tres ácidos grasos, función, reserva energética, y lo vamos a encontrar en la grasa corporal.
Luego tenemos a los fosfolípidos, un lípido complejo que es glicerol más dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Principalmente su función estructural forma parte de las membranas de las células. Ejemplo, la fosfatidilcolina, que les dije, vamos a quedarnos con que son fosfolípidos, no vamos a entrar tan específico, pero pues ahí está. Otro tipo tenemos a los esteroides, que característica núcleo de cuatro anillos, función hormonal principalmente, y el ejemplo, el colesterol es un tipo de esteroide. Eh, También puede ser estructural porque comentábamos que forma parte de las membranas. El cortisol es una hormona esteroidal también. Acuérdense que el cortisol es la hormona del estrés. Y esta característica de las hormonas esteroideales, acuérdense que son las que no piden permiso para entrar a la célula, se distribuyen rápido. Y lo que hace el cortisol es una hormona de estrés, pero también es de alerta. Entonces, cuando el animal está en alerta, libera cortisol y pues tiene un efecto así rápido, no pide permiso para entrar. Otro, las ceras, que también son ácidos grasos, más un alcohol de cadena larga, y su función es impermeabilización. Cera de abeja, el cebo de las orejas, de los oídos, perdón. Y pues ya, es todo por la clase de ahora. Dudas, comentarios, quejas, sugerencias, preguntas.